Salud Cotabambas, trabajando por todos. Buenos días, señor. Buenos días, señora. A levantarse. Soy la voz de todos. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al informativo Willaricui, inicio de semana. Pues hoy, obviamente, un día de infarto, ¿no es cierto? Todavía muchos estamos esperando los conteos. Definitivamente la espera todavía desespera, creo yo, en muchos casos, pero en algunos ya la claridad ha llegado con el tema de los resultados. Muchos a esta hora de la mañana nos estamos preguntando seguramente cómo están yendo los conteos. Nosotros vamos a darles los detalles oficiales de la página de la OMPE, que ellos minuto a minuto prácticamente están actualizando. Buenos días con toda la provincia de Cotabambas, buenos días a todos nuestros amigos a esta hora de la mañana para en esta mañana desarrollar en el informativo Willaricui pues la información con respecto a las elecciones municipales, regionales que se han desarrollado ayer. ¿Cómo estás, Hernán? Muy buenos días. Liz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días a todos nuestros amigos oyentes de la provincia de Cotabambas y sus 6 distritos y también hasta donde llegan las ondas de Radio Surfu. Ya llegamos hasta parte de Capajamarca. Un saludo para toda la linda gente que está en la sintonía del informativo Willaricui. Y nosotros venimos cargados con toda la información del ámbito local, regional, nacional, internacional, deportivas. Y también, amigos oyentes, para compartir con ustedes el minuto a minuto cómo se va realizando el conteo de votos de parte de la OMPE. Y les vamos a estar brindando información, amigos oyentes, instantánea, ¿no? Instantánea para ver por cuántos votos puede ser, digamos, un candidato que esté llevando, cuánto es la diferencia estadísticamente, ¿no? Entonces, amigos oyentes, y muchos de repente celebrando, otros de repente esperando el conteo al todavía, 100%. Sí, falta todavía procesar al 100% las actas, amigos oyentes de la región de Apurímac, de la provincia también. Entonces, hay que esperar, hay que mantener la calma. Mientras tanto, de hecho, ha salido a decir justamente el Jurado Nacional de Elecciones, Hernán, que son falsas muchas de las publicaciones a nivel de las redes sociales, básicamente, que se vienen difundiendo. Son falsas las publicaciones de los resultados, por ejemplo, a boca de urna, que se han venido difundiendo, pues ayer apenas se dio esta información. Al respecto ha salido con un comunicado oficial, el Jurado Nacional de Elecciones se ha manifestado. Y de hecho, también ahora mismo, creo yo, los medios de comunicación deberíamos basarnos en los resultados oficiales que vienen actualizando, como bien les decía, minuto a minuto, en la página de la OMPE. Esa en realidad es la información oficial y de hecho también a través de esta radio ya le hemos dado la primera a las 5:22 que se ha dado, digamos, ya el resultado. Ahora mismo acaban de cambiar, a las 6:07 se cambió y así progresivamente se va cambiando. Nosotros vamos a darle los mayores detalles. Mientras tanto vamos a empezar ya
con la información para hoy lunes, inicio de semana, después de estas elecciones municipales, regionales que hemos vivido, seguramente con muchas dificultades en algunas regiones, en algunas provincias, y nuestra provincia también de Cotabamba, específicamente el distrito de Chalhuahuacho y algunos otros distritos, ha habido también incidentes que han ocurrido, que también vamos a detallar lo que ha pasado en el transcurso y en el desarrollo de esta información, pero que todas finalmente pues se han resuelto, se han levantado estas observaciones. Bueno, vamos a empezar entonces el informativo Villarico correspondiente a hoy, lunes 3 de octubre de 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Y la reflexión para esta mañana, señora Caballero, con mucha atención, pues usted tome nota para poder empezar con esas ganas que siempre nos caracteriza. Así es, amigos, preste mucha atención, agarre papelito y lápiz a la mano, o bueno, lapicero, para que no se borre el mensaje o la reflexión para el día de hoy. Es lo siguiente, el pesimista ve dificultades en cada oportunidad, el optimista ve oportunidades en cada dificultad. ¿Qué tal? Ahí ¿Qué está. te parece? Bueno, sí, interesante. El pesimista ve dificultades en cada oportunidad y el optimista ve oportunidades en cada dificultad. Eso depende de la perspectiva. Sí, ¿Cómo pues, lo ves? ¿Cómo lo ves, no? Uh-huh. Es que sí, pues ocurre a veces, o simplemente, ¿no? El hecho de que se te presente de repente algo nuevo, un negocio, un trabajo, algo que puedas hacer, y de pronto pues a veces tú dices, no va a salir eso, voy a fracasar, no creo que me vaya bien. Y pues ya, o sea, ya declaramos ahí, como dicen con la boca, que todo va a ir mal. Pero pues el optimista, ¿no? Va a ver, no, esto sí es una oportunidad y la hacemos. Claro. Y bueno, pues en muchos casos le va muy bien. Y finalmente, si no le va muy bien, es perseverante y sale adelante. Y ese es el resultado de muchos de nuestros amigos que son negociantes, empresarios, emprendedores, que tienen pues ahí, que dan trabajo, digamos, también a muchos que están a su alrededor. Eso es el claro ejemplo. Claro, y eso depende también, ¿no? La ley de la atracción lo dice en Liz. Si tú piensas en negativo, jalas lo negativo. Si piensas en positivo, en optimismo, jalas los resultados positivos, amigos oyentes. Así es que no hay que pensar que, digamos, esto no me va a salir mal. No creo que lo pueda hacer. Esas dudas, esos te genera desconfianza en el negocio o en el trabajo o en algo que tú quisieras emprender. Pero si piensas de la mejor manera, lo voy a hacer, lo voy a utilizar de esta manera, voy a utilizar esta técnica, esta estrategia, entonces piensas que te va a salir de la mejor manera el negocio que estás planteando realizar, entonces jalas eso hacia tu pensamiento y esto se concreta positivo, en hechos. Siempre con la mente positiva. Vamos, esta mañana empezamos con la mente positiva. Ahora sí, nos vamos a recordar un día como hoy. Siempre es importante recordar la historia, en muchos casos para ya no repetirlas, pero en muchos casos como ejemplo también nos han dejado estos efemérides, digamos, que han ocurrido hace muchísimos años. Vamos a recordar un día como hoy. Vamos a viajar en el año, imagínense, todavía hasta 1226, imagínate viajar tantos años. Muere San Francisco de Asís. Y nos vamos al año, amigos oyentes. ¿A qué año? Al 1714, un día como hoy, 3 de octubre, se realiza la fundación de la Academia Española de la Lengua. Esto en el año de 1714, amigos oyentes, ¿no? La Real Academia. Así es, vamos a también viajar en el tiempo hasta 1821. El libertador Simón Bolívar toma posesión de la presidencia de Colombia. Un día como hoy, en el año de 1836, el Congreso dispone que el pueblo de Yauyos se denomine Villa. Esto en el año de 1836. Y bueno, también viajamos en el tiempo y nos vamos hasta 1948. Partidarios del APRA se sublevan en el Callao con el apoyo de algunos marinos buscando deponer al presidente José Luis Bustamante. El motín fracasa y Víctor Raúl Haya de la Torre se aísla en la Embajada de Colombia.
Y vamos al año de 1968, un 3 de octubre, se da el golpe militar dirigido por el general Juan Velasco Alvarado, derrocando al presidente Fernando Belaúnde Terry, a quien acusó de no haber realizado las reformas sociales que la izquierda peruana reclamaba en ese año. 1977 se suicida en Buenos Aires el poeta peruano Luis Hernández Camareno, autor de los poemarios Orilla, Charlie Melnick y las constelaciones. Vamos al año de 1978, un día como hoy, amigos oyentes, preste mucha atención. Nace en Callao Claudio Pizarro Bocio, futbolista peruano como el Bombardero de los Andes. Jugó por los clubes Deportivo Pesquero y Alianza Lima, en nuestro territorio peruano, mientras que en Alemania jugó en el equipo del Werder Bremen y el Bayern Múnich, y en el país de Inglaterra jugó por el Chelsea. También ha sido el capitán de la selección peruana durante muchos años, muchos años fue el Bombardero de los Andes, Claudio Pizarro. También lideró nuestra blanquirroja. Y un saludo para nuestros amigos aliancistas, un saludo para Guillermo Recharte y Layo Huachaque, ellos dicen, es de Alianza. Sí, es de Alianza. 6 de la mañana con 52 minutos, nos están pidiendo ahí los resultados, por favor, queremos los resultados, nos están pidiendo, en unos segundos vienen ya los resultados oficiales, como les digo, desde la página de la OMPE, nada de especulaciones, nada de resultados falsos, sino los resultados oficiales desde la página de la OMPE. Vamos con los titulares rapidísimo en el plano local, regional, nacional, internacional y también, por supuesto, la información deportiva. Nos vamos a los titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 52 minutos. Vamos a la información para esta mañana. Información en el plano local. Hoy, 3 de octubre, estaremos dando a través de este medio de comunicación los resultados de forma oficial de la OMPE. Los resultados en las elecciones regionales y municipales 2022, en el regional, asimismo también municipal, provincial y también las distritales. Estaremos dándoles los resultados. Mucha atención para esta mañana. 6 de la mañana con 53 minutos. Nos vamos también con más información en el plano local. Vamos, amigos oyentes, a las 6 de la mañana con 53 minutos. Titulares en el ámbito local. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de la subgerencia de la Administración Tributaria, convoca a toda la población del distrito a esta gran campaña de amnistía tributaria y actualización predial 2022, segunda fase. Así es, y bueno, de hecho esta ordenanza municipal, pues con fecha todavía del 19 de septiembre, que ha salido, pues aprueba la campaña de amnistía tributaria, actualización predial en su segunda fase, que condona al 100% de intereses y moras generadas por el incumplimiento de pago de impuesto predial. Así lo manifiesta la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Y mucha atención en todo caso, amables oyentes, a esta hora de la mañana, ustedes que si es que por allí todavía tienen que hacer este pago, tienen que regularizar, por favor hay que hacerlo. Más información en el plano local y nos vamos hasta el distrito de Mara. Por el aniversario 165 de creación política de este distrito, se viene desarrollando actividades culturales y deportivas del 4 al 7 de octubre y también el tercer Festival Hípico Interregional por los 165 aniversarios del distrito de Mara. ¿Esto dónde se va a realizar? ¿Dónde se va a realizar? Pregunta la gente. Liz, ¿dónde va? Así es, en la pista hípica Coyuripampa. Ahí se va a desarrollar los días 4 y 5 de octubre. Interesante, amigos. Entonces, vayamos. El aniversario se viene del distrito de Mara y también vamos a celebrar pues este nuevo año, 165 años. El saludo para todas sus autoridades también y para toda la población mareña. 6 de la mañana con 55 minutos y nos vamos con la información en el plano regional. ¿Quién nos trae la información a esta hora de la mañana? Y de hecho actualizado, digamos, la página ya de la OMPE en cuanto a la elección y los resultados que nos estaban pidiendo, o que nos están pidiendo nuestros oyentes. Hernán
Hernán en cuanto al resultado para el gobierno regional de Apurímac. Vamos a, en todo caso, darles esta información en estos titulares. Mucha atención. Tenemos ya actualizado, como les decía, en la página de la OMPE, fecha, actualización al 3 de octubre de 2022 a las 6:07 de la mañana de hoy, pues es la actualización y tenemos entre manos ya los resultados. Si podemos compartir, en todo caso, Hernán, pues de hecho sigue liderando, digamos, el partido Frente de la Esperanza 2021, así se denomina este partido, pues que su símbolo lleva una escobita, ¿no es cierto? Una escobita. En segundo lugar, amigos oyentes, se encuentra el movimiento regional Hatari Apurímac, ¿no? Entonces, con ahí 39.222 votos y bueno, y 51.077 estaría liderando hasta este momento el partido Frente de la Esperanza 2021, como decimos. ¿Quién le sigue en el tercer lugar? Le sigue Alianza para el Progreso, amigos oyentes, en el tercer lugar, que obtuvo la cantidad de votantes de 17.297 votos. Hasta el momento el conteo, amigos oyentes, de la OMPE fue hasta las 6 de la mañana con 7 minutos. Ajá, y le sigue también Progresista de Apurímac con 11.304 votos. Y bueno, en el cuarto lugar está Acción Popular, amigos oyentes, ¿con cuántos? Con 6.010 votos. Y bueno, ahí está en todo caso las actas procesadas a esta hora de la mañana, 6:07, ha actualizado su último, digamos, actualización de la OMPE, valga la redundancia, actas procesadas al 60.321%, actas contabilizadas 51.898%, electores hábiles 198.215 electores. Esa es digamos, la actualización de la OMPE. Esto en el plano regional. Más adelante vamos a estar detallándoles, pues, en cuanto a la elección de las autoridades municipales, ya distrito por distrito en nuestra provincia de Cotabambas y también de Grau vamos a estar compartiendo. 6 de la mañana con 58 minutos. Vamos con más información, sí, Hernán, en el plano regional, todavía estamos en el plano regional. Mientras tanto, se habla también de Raúl Peña, que es el virtual alcalde provincial de Abancay. Esto de acuerdo, obviamente, al flash electoral y también una encuestadora, Opinion, y el conteo rápido de Ipsos al 100% que ha colocado en el primer lugar de las preferencias electorales al candidato por el partido Alianza para el Progreso. Esto para la provincial de Abancay. 6 de la mañana con 58 minutos, amigos oyentes, titulares en el ámbito local todavía. Regional, pero de hecho que se está dando esta información, vamos a ampliar, pero vamos dándolo en los titulares en todo caso, Hernán. Vamos, amigos oyentes, entonces con la gobernación regional del Cusco se definirá en segunda vuelta, amigos oyentes, esto en las elecciones regionales y municipales, entre los candidatos Werner Salcedo de Somos Perú y Eddie Cuellar del movimiento regional Inca Pachacútec, quienes obtuvieron unos resultados, amigos oyentes, ahí para la segunda vuelta en estas elecciones regionales y municipales, según una encuesta a boca de urna realizada por la empresa encuestadora Ipsos. Así está. Y mientras tanto, en Arequipa, la información nos llega. De hecho, pues el gobierno regional de Apurímac recaería, se dice, de acuerdo también a los conteos que se vienen dando ahora mismo, en Rogel Sánchez, candidato al partido Yo Arequipa, quien alcanzó el 38.3% de los sufragios en estas elecciones regionales y municipales 2022, según la encuesta y también la información a boca de urna que se dio ayer. Y en Puno, amigos oyentes, la gobernación regional de Puno recaería en Richard Janco del movimiento Reforma Honradez por Más Obras, quien alcanzó el 35.7% de los sufragios en estas elecciones regionales y municipales 2022, según la encuesta a boca de urna realizada por la empresa encuestadora Ipsos. Entonces ahí está, el virtual gobernador regional de Puno sería Richard Janco, mientras que en Arequipa sería el señor Rogel Sánchez.
Sánchez del partido Yo Arequipa. Y en Cusco, una segunda vuelta entre Werner Salcedo y Eddie Cuellar. Werner Salcedo, ¿no?, del partido de Somos Perú, y Eddie Cuellar del movimiento regional Inca Pachacuti. Pero por ahí también nos comentan de que todavía falta contabilizar el voto no podemos decir ya entran a la segunda vuelta. Posiblemente, claro, posiblemente. Por ahí dicen de que, en la convención todavía faltan contar los votos. Exacto, todavía falta. La convención, es una de las provincias que tiene también, ¿no?, una gran cantidad de votantes electores. Sí. Esperemos entonces, 7 de la mañana en punto, nos vamos al plano nacional y los resultados del OMPE, pues al 96% en Lima le da ya prácticamente que pueda estar ganando también Rafael López Aliaga, quien está liderando esta votación, y pues aumenta la distancia con Daniel Urresti. Según el 96% de actas contabilizadas por la OMPE, López Aliaga cuenta con 26.297% de los votos válidos, mientras que Urresti alcanza un 25.365%, diferencia de votos en casi 50.000 votos. Entonces, esto es la información que en el plano nacional. Más información para esta mañana. Bueno, en realidad se está hablando, pues todos los medios están viendo el tema de los resultados, ¿no es cierto?, en las diferentes regiones y también, por supuesto, actualizando esta información. Hoy, en cuanto a la información nacional, se viene tocando todos los medios de comunicación, básicamente, estos resultados y estos avances que viene dando los resultados, pues la OMPE en su página principal, digamos. Su página oficial, amigos oyentes, ahí está la OMPE brindando la información oportuna. Así es. Bueno, vamos en todo caso con más información con respecto pues al plano nacional. ¿Qué más tenemos? De hecho, ayer se habló, o en todo caso cuando salió López Aliaga, por ejemplo, a decir pues a sus personeros, falta mucho, no hay que confiarnos, hay mucho trabajo que hacer, dijo así el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien pidió a sus personeros ponerse moscas, así dijo, pónganse moscas, y pues no hay que confiarnos, dijo, y les recordó que han sido pues entrenados, dice, durante varios meses para este momento. ¿Qué tal entreno? Pues que también López Aliaga les habrá hecho a los personeros. Por eso ayer esto fue su llamado a todos los personeros. Bueno, vamos, amigos oyentes, en Arequipa volvemos a darle esa noticia. Resultados hacia el 65.24% confirman que Rogel Sánchez es el nuevo gobernador de Arequipa. ¿No? Sí. Wow, ya es oficial. Al 65.249% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, Rogel Sánchez es virtual nuevo gobernador regional de Arequipa para el periodo 2023-26. Su agrupación Yo Arequipa obtiene el 40.014% de votos válidos a lograr 198.747 votos. Y en los próximos, amigos oyentes, los resultados extraoficiales a boca de urna adelantaban también que el ex rector de la Universidad Nacional San Agustín, esto de la UNCE de Arequipa, sería el próximo gobernador de esta región. Entonces no falló eso de la boca de urna en esta ocasión. En esta ocasión, sí, pues 7 de la mañana con 4 minutos. Nos vamos rapidísimo a la información en el plano internacional para dar mayores detalles con respecto a estos resultados, que nos vamos a dar un viaje en todas las regiones, al menos aledaños a Apurímac, que está Ayacucho, que está Cusco, que está Arequipa, que está Puno. Vamos en todo caso a la información en el plano internacional. 7 de la mañana con 4 minutos, y hablando también de elecciones en el plano internacional, también se desarrolló ayer las elecciones en Brasil, Hernán, y bueno, Bolsonaro y Lula pasan a segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Jair Bolsonaro y Lula da Silva se enfrentarán en un balotaje, dice, que se celebrará el próximo 30 de octubre en una de las elecciones más polarizadas
organizadas y violentas que ha atravesado Brasil en estos últimos décadas. La última, o en todo caso, pues los resultados de estas elecciones presidenciales son difundidos ya por el Tribunal Superior Electoral, así se le llama ya a ellos. Confirmaron que el líder de izquierda, Lula da Silva, y el actual presidente Jair Bolsonaro son los candidatos que pasarán a la segunda vuelta para definir al próximo mandamás de Brasil. Vamos con más titulares en el ámbito internacional, amigos oyentes. Presten mucha atención. Carlos III no asistirá a la cumbre del clima en Egipto. El rey Carlos III no asistirá a la próxima cumbre del clima, COP27, que se celebra en Egipto el próximo mes, según confirmó el día de ayer el portavoz del Palacio Buckingham. Desde la casa, amigos oyentes, Real Británica respondieron a un artículo divulgado en el dominical de Sunday Times que indicaba que la primera ministra conservadora Liz Truss había ordenado que el monarca no acudiera al evento climático. ¿Por qué será que Carlos III no asistirá a esta cumbre de clima que se realizará en Egipto, amigos oyentes? Un poco rebelde, ¿no? ¿Resultó? Sí. Un poco rebelde, ¿ah? 6 de la mañana son espacios importantes, ¿no? En que estas autoridades pues tendrían que estar y hacer conocer sus opiniones. 7 de la mañana con 5 minutos. Y bueno, mientras tanto, Indonesia, escuchen bien, al menos 32 niños entre los 125 fallecidos de tragedia. Eso ocurrió en un estadio de fútbol. La tragedia dejó también 323 heridos. Ocurrió la noche del sábado en la ciudad de Malang, en Indonesia, luego que fanáticos del equipo local Arema FC invadieron la cancha del estadio Kanjuruhan tras perder 3-2 ante sus archirrivales Persebaya Surabaya. 32 niños. ¿Qué tenían que hacer estos niños? Esta situación tan trágico, 125 fallecidos. Imagínate, Hernán, que el fútbol a veces también trae estas tragedias. Sí, y bueno, también recordemos que el año pasado en México, creo el equipo de Querétaro se enfrentaba a otro equipo y pasó lo mismo. Hubo enfrentamiento entre hinchas y fallecieron. ¿Qué tiene que haber? O sea, se supone que el fútbol es una fiesta de alegría, más bien de unión, y de pronto mira estas informaciones que a veces también llegan y pues nos desencajan. Es que los hinchas no calman los ánimos, Sam. Se alteran, empiezan ahí a hacer disturbios, empiezan a pelearse. No, pues imagínate imagínate hacer que mueran tantos niños, hacer que mueran tantas personas. Yo me imagino entre hombres, mujeres, jóvenes, esta tragedia realmente terrible allá en Indonesia. Bueno, por ahí la FIFA tendrá que tomar alguna decisión, sancionar al equipo de repente o cerrar por completo. No, pues eso tendría que ser de por vida, ¿no? O sea, una sanción cerrar de por el vida. estadio. Bueno, tiene que tomar algunas medidas, amigos oyentes, para que se puedan evitar este tipo de accidentes en los estadios, en las fiestas deportivas. Bien, amigos oyentes, vamos en el ámbito internacional. También alertan sobre posibles encuentros con animales en áreas impactadas por Ian. Entonces, amigos oyentes, las autoridades de Florida en Estados Unidos alertaron a la población y a los voluntarios que ayudan en las tareas de recuperación tras el paso del huracán Ian para que permanezcan vigilantes debido a mayor posibilidad de encuentros con caimanes, serpientes y hasta osos. Los grandes, amigos oyentes, estas grandes tormentas hacen que la vida silvestre se vuelva más activa. Es más probable que usted vea caimanes, serpientes y osos, así que recuerde estar alerta y darles su espacio, señaló en su cuenta de Facebook la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida. Entonces, este huracán pasó por esta parte de Estados Unidos y se llama el huracán Ian. Ian, sí. Ha hecho bastante estragos. Sí. En Florida ha hecho muchos estragos. Y de ahí, de acuerdo a eso, han aparecido algunos caimanes, serpientes y hasta algunos osos en esta parte. Sí, y mira pues en la fotografía cómo se muestran, ¿no? Todo este desastre que ha hecho de tantas construcciones que prácticamente han sido derribadas. 7 de la mañana con 8 minutos. Información deportiva. De hecho, vamos a estar ampliando, pero vamos adelantando con respecto a esta información de Davis Tuesta. Skater peruano logró, dice, la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos. David Tuesta logró el primero en la competencia street de, a ver, ¿cómo se pronuncia? Skateboarding
skateboarding de los Juegos Sudamericanos. Skateboarding. Algo Ahí así, está, gracias, Hernán. Sí. Skateboarding de los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022. Vamos a ampliar esta información. De hecho, pues hay deportistas que nos traen estas medallas, ¿no? Mira qué tal medallón, ¿ah? Deportistas que nos traen no solo el fútbol, ¿no es cierto? Sino también hay estos deportes. Bien, amigos, y también ya a 50 días del Mundial de Qatar se alista para recibir más de 1 millón de personas en la Copa del Mundo. A 50 días para el inicio del Mundial de Qatar 2022, que se realiza el 20 de noviembre, los trabajadores ultiman los preparativos para la puesta a punto de los hoteles y el resto de alojamientos ante la previsión de una enorme llegada de visitantes a Emiratos. Se espera, amigos, entonces, más de 1 millón de personas que se darán cita a este torneo internacional de la Copa del Mundo. 7 de la mañana con 10 minutos. Nos vamos a una pequeña pausa, Hernán, y nosotros volvemos. Están desesperados nuestros oyentes, nuestros amigos, quienes nos están viendo a través también del Facebook de la radio, los resultados. Queremos todos los detalles que se viene dando. ¿Cómo está yendo los conteos? Nos dicen. Vamos a darles todos los detalles de todos nuestros distritos de la provincia de Cotabambas. Grau también vamos a compartir, y por supuesto nuestra región de Apurímac. Vamos a una pequeña pausa y nosotros retornamos. Claro que apoya, ¿no? La minería, si no somos contra tampoco nosotros acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dice, no para todos, no de repente, no para todos. Entonces hay trabajo, progreso. Cuando hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye, porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca, comunidad, trabaja aquí en Cabuslap, en la tomación que estado de emergencia declarado esta página, entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan los militares también, por culpa de esas personas que están transitando, desde que todos unos 90 días o más, señores. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020 y 2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte,
mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. 7 de la mañana con 15 minutos, 7 de la mañana con 15 minutos, a levantarse, inicio de semana con todas las ganas, lunes, aunque amaneció nubladito, por ahí que quiere despejarse y de pronto pues creo yo que este mes la lluviacita ya nos va a acompañar. Muy bien, el saludo para todos nuestros amigos quienes están en sintonía de Radio Surfui en las diferentes plataformas. Muchísimas gracias a Radio Guaira, allá en Coyurqui, Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas y por supuesto Radio Mara, también nos están escuchando en los 106.3, en Tambobamba 89.9 de la FM y por supuesto estamos en la amplitud modulada de las 810 de Radio Surfui. Vamos con la información a desarrollar, 7 de la mañana con 16 minutos, nos vamos hasta Récord con Caca. Sí, pero antes tenemos llamada, ¿no? Ahí está, sí. Héctor Costilla tiene una información importante para esta mañana. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Aló, buenos días. Héctor, a ver, te escuchamos, Héctor. Si puedes darnos la información. Gracias, señorita Liz, al señor Hernán, a todos los oyentes de Radio Surfui, la voz de todos, tengan ustedes muy buenos días. Hablando sobre las elecciones municipales y regionales 2022. El día de ayer se acudieron para realizar para cumplir con sus deberes cívicos. Acudieron con el deber cívico a las mesas de elecciones y sufragio. Más o menos a las 11 de la noche el resultado oficial ha recaído al candidato Walter Moriano Maldonado del Partido Democrático Somos Perú con una diferencia más o menos más de 400 votos. El señor Walter Moriano es la comunidad de Récord con Caca, ha sacado cara de esta zona altina. Tenemos también invitación al matrimonio en lo civil y lo católico en la comunidad de Huanacopampa. Quienes van a contraer el matrimonio, el señor Julio Francisco Juro Guañahui, la señora Nancy Guamane Wilca, cuando el día sábado de 8 de octubre, o sea, en la iglesia de Achira. Después pasar a la comunidad de Huanacopampa, luego estaremos presentes todos. Sería por lo menos la comunicación. Si hay alguna pregunta, señorita Liz, al señor Hernán. Héctor, muchísimas gracias más bien por la información. ¿Aló? Muchas gracias por la información, Héctor. Ahora sí, 7 de la mañana con 18 minutos. Tenemos otra llamada que también estaba ahí. Entendemos que se viene desarrollando actividad importante también en la institución educativa Gran Amauta. Debe ser con respecto a esta actividad. El profesor Juan Barrientos estuvo tratando de comunicarse con nosotros. Vamos a devolverle la llamada al profesor Juan Barrientos para poder hablar con respecto también a esta importante actividad. Se viene la primera feria vocacional organizada por la institución educativa Gran Amauta y bueno, de hecho que ellos están haciendo la invitación también para la presencia de Radio Surfui y por supuesto también de la empresa minera Las Bambas con sus diferentes profesionales. Ojalá esta actividad pues tenga éxitos, eso es lo que deseamos obviamente para todos nuestros jóvenes y tengan la posibilidad también ellos de poder tener información y poder elegir pues acertadamente cuando ellos terminen. Está en la línea telefónica profesor Juan Barrientos. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Señorita Liz y señor Hernán, muy buenos días, gracias por darme la apertura para poder salir al aire y también al mismo tiempo saludar a los virtuales alcaldes que vienen, que tienen la gran responsabilidad de conducir los destinos de cada pueblo o de cada provincia. Bueno, de antemano saludar al compañero Iván Cruz Puma por estas fiestas democráticas que ha podido obtener el primer lugar y consecuentemente ser alcalde del distrito de Chaluacho. Bueno, mi llamada particularmente es para lo siguiente.
nosotros el día 7 de octubre venimos haciendo una actividad de la primera feria de orientación vocacional. Es sabido, compañero Liz y compañero Hernán, de que cuando un estudiante de secundaria termina sus estudios secundarios, valga la redundancia, no sabe qué es lo que va a hacer, no sabe qué es lo que va a estudiar y prácticamente no desorientado, quizás con la información de los docentes, pero que a su vez no es nada suficiente. En todo caso, por eso el Gran Amauta viene organizando una gran feria de orientación vocacional. Para ello hemos emitido oficios a diferentes entidades, sean públicas y privadas, de tal manera nos vienen confirmando, en el transcurso de estos días nos han confirmado tanto las entidades públicas y privadas la asistencia, ¿no? Entonces también ustedes desde ya están invitados, particularmente a usted, señorita Liz, que siempre ha estado pendiente de esta institución Gran Amauta, y también, ¿no?, la Oficina de Relaciones Comunitarias, como también consecuentemente la empresa, ¿no? Entonces, nosotros vamos a cumplir esta actividad el día viernes. Prácticamente se viene acortándose los días y las horas, y por eso también yo particularmente, yo acudo a ustedes para informar y para decir la convocatoria para el día viernes, y hacerle recordar a las empresas privadas que ya están listos, ya están predestinados, y de tal manera les vamos a recibir con brazos abiertos para esta primera feria de orientación vocacional. Van a tener la presencia tanto las entidades públicas, por ejemplo, el Ministerio Público, va a estar el Ministerio de Interior, el Ejército Peruano, nos han confirmado, también va a estar la empresa, va a estar también la autoridad municipal, va a estar, y también las empresas que vienen trabajando por MMG Las Bambas, van a estar casi todas las empresas. Por ejemplo, tenemos empresas aliadas, como por ejemplo SINAR, que siempre nos ha estado pendiente de los estudiantes del Gran Amauta para cualquier evento, no nos han negado, y eso es muy bueno, ¿no? Están plenamente identificados, como Sumac Pacari también ha sido nuestro aliado, que también están pendientes. En todo caso, a todas las empresas que de repente a uno y otro hemos podido obviar, no hemos podido hacer llegar, las puertas del Gran Amauta siempre están abiertas, dispuestos a atender, dispuestos a también recibir para esta primera feria de orientación vocacional. Profesor Juan, ¿me escucha, verdad? Sí, efectivamente sí la escucho. Listo, profesor Juan, qué gusto saludarlo, ¿ah? Después de mucho tiempo ahí, siempre nos reencontramos solo a través de este medio, que pues de hecho siempre es grato escucharlo, profesor Juan Barrientos. Preguntan a través de las diferentes plataformas de Radio Surfe a esta hora de la mañana, si hay la posibilidad de que los niños puedan, o los jóvenes en este caso ya, y las señoritas que están terminando, digamos, el colegio aledaños acá a Chalhuahuacho, hablamos de Akira, de repente de Mara, que están más cercanos, también los centros poblados, que también ahí tenemos instituciones de nivel secundario, puedan ellos venir, van a poder participar, si podemos darle la respuesta a ellos. Sí, compañera Liz, siempre es un grato conversar con ustedes, muy reconocido, por cierto. Creo que la pandemia también ha tenido efectos, a no tener quizás la proximidad entre ustedes, la empresa y la institución Gran Amauta, creo que ha tenido un grado de efecto, pero en este momento prácticamente nosotros muy complacidos, porque es la primera institución de la provincia, y por qué no decir de la región, que viene organizando esta feria de orientación vocacional. Nosotros no tenemos ningún inconveniente que puedan venir y presenciar, digamos, esta feria, que va a ser tan importante, porque las empresas privadas, aparte de que
aparte de que ellos van a dar, digamos, la orientación, vienen preparados sus profesionales, también va a ser un motivo de que también ellos puedan hacerse conocer quiénes son, qué empresas son, a qué se dedican, qué están haciendo, ¿no? Entonces, una oportunidad vale decir abiertamente, se lo decimos, para que puedan promocionar, digamos, su propia empresa. Nosotros muy congratulados con varias empresas. Por ejemplo, tenemos la empresa de la señora Berta Huayta, siempre también ha estado también pendiente, ¿no? Siempre no se ha negado a nada. Entonces, creo yo, son empresas estratégicas que también les vamos a recibir en esta feria tan importante. Es la primera feria, de tal manera la institución ya viene viendo, visualizando, digamos, ¿no? De que sea una feria de cada año, de tal manera, pues los alumnos o los estudiantes que van a participar desde primero a quinto, muy ansiosos, muy emocionados, por cierto, están para poder recibir a tantas empresas, a tantas instituciones que van a venir. Por supuesto, nosotros, nuestro pleno reconocimiento a los exalumnos que hoy en día son pues empresarios exitosos, son profesionales exitosos, muy referentes a nivel del ámbito nacional, porque no podemos decir que solamente nuestros estudiantes están aquí, sino que también están hasta en fuera de nuestro país, que vienen cumpliendo una función, su carrera. Creo que es reconocer a estos exalumnos que, por cierto, pasaron por las aulas del Gran Amauta en este momento y en un momento anterior, Sema Chayobacho, ¿no? Entonces, compañera Liz, nosotros muy esperanzados, emocionados, quizás para recibir a las empresas y también a las instituciones públicas. La UGEL va a estar y todas las entidades, las municipalidades van a estar. Entonces, creo yo, está garantizado esta feria, compañero Liz. Muchísimas gracias, profesor Juan, por darnos esta información detallada de lo que va a desarrollarse pues el 7 de octubre, este viernes en realidad, y definitivamente reconocidos desde este medio de comunicación a todas estas empresas locales que si bien es cierto a lo largo de todos estos años por la presencia de Minera Las Bambas pues se han forjado, ¿no es cierto? Ha sido un trabajo arduo, seguramente de cada empresario local, y quienes también estarán volcando sus experiencias con nuestros jóvenes del cuarto y quinto de secundaria de esta institución importante, y también a los visitantes para que ellos tengan pues esta información y cuando salgan del colegio, cuando terminen la secundaria, tengan ya ellos pues planificado un poco más la mirada, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podríamos hacer? Y de pronto los padres de familia también estarán muchos, digamos, satisfechos con esta actividad de la institución educativa. Muchas gracias, sí, profesor, por darnos esta información. Para despedirme, compañera Liz, solamente decir también de que las promociones de las instituciones aledañas, digamos, al distrito de Chalhuachi, vale decir que sea de Akira, Mara, Tambobamba, Coyulque, Cotabamba, nosotros no somos ajenos, no podemos limitar, si es que tienen la oportunidad, que es el día viernes, este viernes que viene. Entonces, en todo caso, nosotros también vamos a recibir a ellos para que puedan también preguntar, ¿no? Precisamente, digamos, las opciones y las carreras que puedan estudiar. Muchas gracias, compañera Liz. Siempre pedirle mañana, pasado mañana, hacer recordar, difundir, digamos, esta primera feria, que por cierto es la primera feria y obviamente que marcará diferencia, de tal suerte de que otras instituciones también puedan organizar este tipo de ferias, que es muy bueno para los estudiantes. Muchísimas gracias, agradecer a usted, señorita Liz, como también al compañero Hernán. Gracias a Radio Sur. Muchísimas gracias, profesor Juan Barrientos. Y bueno, servido a la institución Gran Amauta. Y bueno, ahí está esta feria que se va a desarrollar este 7 de octubre. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos quienes a esta hora de la mañana pues están escribiéndonos. Sí, por supuesto, estamos todos. Nos dicen ahí los resultados, por favor. ¿Cómo está avanzando los resultados?
vamos a empezar a dar los resultados efectivamente. Vamos a actualizar la página de la OMPE a esta hora de la mañana. Última actualización, 3 de octubre de 2022, 6 de la mañana con 40 minutos, actualizó su página la OMPE. Y viene así el resultado para la provincial, para Cotabambas, por supuesto, está liderando a esta hora de la mañana con los resultados. Movimiento Regional Jataría-Purímac con 1.062 votos. Le sigue el Partido Político Nacional Perú Libre con 869 votos. Le sigue Acción Popular con 763 votos. Luego está Partido en el cuarto lugar, Partido Democrático Somos Perú, 382 votos válidos. Alianza para el Progreso, 307 votos válidos. Y finalmente está Partido Frente de la Esperanza 2021 con 75 votos. Esto es el resultado para las elecciones municipal provincial, valga la redundancia, la provincia de Cotabambas. Ahí está el resultado. Vamos a estar desplegando, de hecho, esta información distrito por distrito, pero tenemos llamadas y tenemos que atenderlos también. Hernán, tenemos comunicación. Bien, Liz, tenemos llamada desde el distrito de Mara. Ahí se encuentra el señor Adrián Arcos para brindarnos información acerca de la niña que representó en atletismo en el distrito, bueno, en el nivel, en la etapa nacional. Don Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Buenos días, ingeniero, a ustedes más que todo darme este espacio por Radio Surfue. De todas maneras, nosotros escuchamos Radio Surfue a nivel digital de Mara, en la provincia de Cotabambas, en otros departamentos. Lo que yo quiero es para mañana, más que todo, invitarla a ustedes, a un representante, por lo menos en nuestro centro poblado de Izacasa. Para mañana va a ser la ceremonia. La representante de la niña es mi sobrinita Rosario Mónica Parrarcos. Entonces, por lo menos nosotros queremos de la parte de la empresa una asistencia o una comisión, ¿no? Porque ella va a representar a nivel de la provincia, o sea, a nivel departamental de Abancaya, allá en Ciudad Lima. Entonces, para eso queremos mañana su presencia como periodista, ingeniero. Buracocha Adrián y Mena Yancapachanqui, Azuepas Cusisca, no caigo Carishay Curiki, Azuepas que hay noticia, Coascaikikuan. Ojalá vamos a coordinar para poder estar también como medio de comunicación para poder cubrir estas informaciones importantes que definitivamente pues alegran y motivan a nuestra provincia de Cotabambas. Muchas gracias, Adrián, por comunicarte con nosotras. Un cinquito más, ingeniera. Justamente queremos saber de todos los de la provincia de Cotabambas, representantes de OGEL, bueno, de otros funcionarios más. También queremos invitar, mañana va a ser a las 8 a 9 de la mañana la ceremonia en Izacasa. Quizás los profesores nos están convocando o estarán convocando, mucho mejor sería. Entonces, presencia queremos también de la provincia de Cotabambas, autoridades, ahora también flamantes alcaldes, por lo menos, que visitan a ese pueblo centro poblado Izacasa. Muchísimas gracias, eso nomás mi comunicado por ahora. Listo, Adrián, vamos a coordinar y de hecho también los docentes están ahí coordinando también. Muchas gracias, Adrián. Buenos días. Y gracias, hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. 7 de la mañana con 3 minutos y definitivamente la población, nuestros oyentes, entendemos de hecho la información, cómo es el tema de los resultados, apura, me dicen, en el distrito de Mara, ¿quién ganó? Nos preguntan, en el distrito de Akira, ¿quién ganó? En Chalhuahuacho, ¿quién ganó? En Coillurqui, ¿quién ganó? Vamos a actualizar rapidísimo esta página, como les digo, pues la información oficial, definitivamente, amables oyentes, no nada de que ha salido ahí por ahí algún flyer, nada, sino información desde la página de la OMPE. Nos vamos en todo caso al distrito de Chalhuahuacho. Ya hace unos instantes compartimos la información en el provincial que pues ha traído los resultados OMPE. Ahora sí, nos vamos al distrito de Chalhuahuacho. Hernán, listos y prestos para poder alcanzar también información a nuestra población actualizada de la página de la
OMPE a las 6 de la mañana con 40 minutos. Resultado de las elecciones municipales, Apurímac, Cotabambas, Chalhuahuacho. ¿Quién está en Chalhuahuacho liderando? Por ahí tú tienes otro resultado y por acá yo tengo otro. ¿Qué pasó? Ahora vamos a actualizar esta información. Por ahí algo está pasando. Sí, pues está distinto, ¿no? Sí. Chalhuahuacho tuyo, tu máquina está distinto y la mía está, mira. Sí, mira. Y la mía está acá distinto. Creo que esta es válida. 6 y 41. Sí, pero acá dice, a ver, qué raro. A la provincia, Apurímac, distrito, Cotabambas, región, sí pues, y no está actualizando tu página, porque pareciera que te está dando el resultado del gobernador para el gobernador regional. Regional, ¿no? Sí, pues. Puede ser, pero bueno, 6 y aunque 45 no, de la mañana. es provincia, distrito, Cotabambas, creo que a la provincia, pero está muy extraño esa página, ¿eh? Vamos a actualizar, pero voy adelantando yo, esto aquí. Está acá. A ver, vamos, con la información. 7 de la mañana con 35 minutos, nos trasladamos al distrito de Chalhuahuacho, Partido Político Nacional, Perú Libre, 121 votos. Así es, amigos oyentes, ahí está, en segundo lugar se ocupa La Palita, Acción Popular. Acción 116. Popular, 116. Hoy no hay mucha diferencia. Son los conteos que se viene realizando a nivel... Sí, pero no hay mucha diferencia, ¿no? 121, 116. Nos vamos con Movimiento Regional Jatari Apurímac con 41, Alianza para el Progreso 23, le sigue Partido Democrático Somos Perú con 5 y Partido Frente de la Esperanza 2021 1%. Siete de la mañana con 36 minutos. Repetimos en Chalhuahuacho, Partido Político Nacional Perú Libre, pues votos válidos, 13.355%. Voto, el segundo lugar, La Palita. Acción Popular. Bueno, ahí está, amigos oyentes, Acción Popular, ya con su conteo al 37.785%. Así es, el conteo, y en el tercero está el Movimiento Regional Jatari Apurímac, ya con los votos válidos, el 13.355%. Es poco, ¿no? La distancia entre el Partido Político Nacional Perú Libre y el Partido Acción Popular. Están muy cercas, sí, están muy cercas. Nos vamos hasta el distrito de Mara. Nos están pidiendo el distrito de Mara. Vamos dando la información en el distrito de Mara. La información de acuerdo al resultado que la OMPE está actualizando. Vamos a ver, está actualizando. Por ahí me dicen el resultado del gobernador, vicegobernador. Chalhuahuacho no participó. A ver, estamos dando la información, en realidad lo que está dando de acuerdo a la página de la OMPE. Nosotros estamos ingresando a la página de la OMPE. Esa es la información la que estamos nosotros manejando a esta hora de la mañana. No tenemos otra información, otra fuente, digamos. Todavía no hay en Mara, Lisa. En la mía sale. ¿Sí? Mira. Está un poco extraño estas, a ver, actualízalo nuevamente. Vamos. A ver. De hecho, claro, en Chalhuahuacho fueron 3 partidos nada más que participaron en Chalhuahuacho, ¿no es cierto? 3 partidos que participaron. Hablamos sí, tienen razón, pero de acuerdo, mira, la OMPE, pues han sacado algunos resultados, digamos, también sí, o sea, yo sé que estos partidos, por ejemplo, Partido Democrático Somos Perú no participó, ¿no es cierto? Pero en
en la página de la OMPE salieron, digamos, esos resultados. Claro, en Chalhuahuacho estuvieron, digamos, en esta contienda para estas elecciones 2022, el Partido Político Nacional Perú Libre, asimismo Acción Popular y también Movimiento Regional Jatari Apurímac. Son estos tres. Esta es la corrección. Muchas gracias, Javier. Nos está corrigiendo ahí, sí, tienes razón. Los tres partidos, digamos, que han estado en esta contienda de en esta elección municipal de Chalhuahuacho. Pero sí, sorpresivamente, pues tenemos resultados también que hay de los otros partidos, y nosotros, pues obviamente nos estamos basando en la información de la OMPE, y bueno, no sé, tendríamos que buscar una explicación acá. Sí. Vamos en todo caso con Mara. ¿Te salió a ti, Mara? Pero este es para regional, ¿eh? A ver, regional. Sí. Elecciones regionales. En elecciones municipales. Municipales, ajá, vayamos a ver a las elecciones municipales. Bueno, en Mara, busquemos. A ver qué dice. Sí, yo estoy en municipales, voy a Mara, selecciono, está actualizando. A ver, ¿tenemos la misma? Sí. Esta vez creo que tenemos el mismo resultado. Dice, resultados elecciones municipales provincial Apurímac, en este caso Cotabambas, Mara. Nos vamos específicamente hasta Mara. Y la fecha actualizada es el 3 de octubre de 2022 a las 7:14. Así es, 7:14, amigos oyentes, actualizado por la OMPE al conteo. Vamos de inmediato para dar los resultados. El primer lugar lo lleva el Movimiento Regional Jatari Apurímac con 43.132%. Votos válidos. Así es. Le sigue el Partido Político Nacional Perú Libre. Perú Libre está, de acuerdo al conteo de los votos válidos, 25.824%. Y luego por Acción Popular, 25.549%. Ahí está, entonces, con respecto pues a los movimientos o a las organizaciones políticas. En el cuarto lugar está el Partido Frente de la Esperanza, el Partido Frente de la Esperanza, que también sus votos válidos, el 4.21%. Nos vamos ahora, nos están pidiendo en Akira. Tú puedes actualizar, a ver, vayamos a Akira. Akira, a esta hora de la mañana, vamos con la actualización de la página oficial de la OMPE. Ahora sí, tenemos ahí, ¿no es cierto? La información, a ver, sí, casi, sí, ahora sí sacamos igual, creo, no, a ver, pareciera que no. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? No. No es cierto, a ver, qué extraño, ¿por qué es que está saliendo así medio distinto nuestros resultados de máquina a máquina? Claro, este es a las 7:14, ¿eh? Sí, también la mía es 7:14, mira acá. Bien. Ya, vamos dando los tres primeros, ¿sí? Los tres primeros, creo que es así, coincide. Bueno, los dos primeros. Los dos primeros coinciden, sí. ¿No? Y la tercera no. Yo voy a seguir actualizando, ¿ya? Pero vamos dando la primera, en todo caso, en Akira. ¿Quién está encabezando? Vamos, amigos, de inmediato al distrito de Akira, según la página oficial de la OMPE, al conteo que se viene realizando a las 7:14 de la mañana, la última actualización. Lo lidera el partido político de Acción Popular. ¿Con cuánto? Con al de votos válidos al 48.126%. Con votos válidos. Y bueno, acá tenemos en realidad dos informaciones distintas, ¿no? El segundo sí coincide. El segundo sí coincide, que le seguiría el Partido Democrático Somos Perú, que estaría pues con el 25.56% de votos válidos. En el tercero sí no coincide nuestra información, ni la tuya ni la mía, no la vamos a dar todavía, hasta que la OMPE siga actualizando. Nos vamos entonces ahora al distrito de Cotabambas. También nos están pidiendo, a ver, vayamos actualizando el distrito de Cotabambas. Coincide, ¿no? Es raro. Sí, o sea, es tan extraño esto, en verdad a mí también me sorprende. 7:43 a.m, porque tenemos dos máquinas al frente nuestro y estamos entrando a la misma página, obvio, de la OMPE, y de pronto pues no tenemos el mismo resultado. Es un poco extraño esto, pero vamos a compartir. Por ejemplo, la primera, digamos, sí coincide en nuestras páginas actualizadas. Ahora vamos a dar entonces la información con respecto al resultado de la
resultados electorales municipal, provincial, Apurímac, Cotabambas, o sea, nos vamos al distrito de Cotabambas. Exactamente, está liderando el partido de Alianza para el Progreso, con el 29.530% de votos válidos. El segundo, pues no coincide, por ahí es que no vamos a poder, en todo caso, darles la información. Ese es otro también, ¿no? Sí, es otro de acá. Pero este es para Cotabambas. Sí. El primero sí coincidimos, creo yo, en los tres. Pero sí, en el segundo, o sea, ninguno, ni esta máquina, ni la otra máquina coincide. Sí. Bueno, complicado en realidad poder darles esta información. La primera le estamos dando de Cotabambas. Vamos a seguir actualizando, en todo caso, la página de la OMPE. Y el segundo vamos a darle en unos minutos. 7 de la mañana con 45 minutos. ¿Qué distrito nos falta? A ver. Ya dimos Coyllurqui nos faltaría. Coyllurqui nos faltaría. A ver, vamos a actualizar en Coyllurqui. A ver si esa sí coincide nuestra información. Creo que esta sí coincide, ¿no? Sí. Esta sí coincide, ya, sí. Perfecto. Entonces esta sí le damos, la información actualizada a las 7 de la mañana con 14 minutos de la OMPE. Para el distrito de Coyllurqui, a esta hora de la mañana, está liderando, de acuerdo a los resultados de la OMPE, el movimiento regional Jatari Apurímac, con 78.434% de votos válidos. Creo que esta de algún modo está llevando ya, la ventaja sí, muy larga. Le sigue pues el Partido Político Nacional Perú Libre con 13.167%. Y bueno, vamos a comunicarnos de hecho también con nuestros amigos del distrito de Coyllurqui, a ver si vamos a seguir corroborando, esta información, pero no hay nada que corroborar porque ya tenemos esta información, actualizada y pues oficial de la OMPE, desde el distrito de Coyllurqui. Movimiento Regional Jatari Apurímac con 78.434% de votos válidos, ya se da la información. Tenemos llamada telefónica. Así es, Lisa, a esta hora de la mañana nos vamos hasta el distrito de Tambobamba. Ahí está nuestro amigo don Aquiles Abarca. ¿Qué tal, don Aquiles? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Villaricui. Aló. Profesor Aquiles, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido al informativo Villaricui, adelante. Muy buenos días, señorita Liz, amigo Hernán. Bueno, pues mi saludo muy cariñoso, afectuoso para ustedes en esta mañana. Así es. A ver, primeramente recordando pues que pasó ya 2 días, tan rapidito ha pasado ya, Día del Periodismo. Mira, se han olvidado, creo, es que yo no he escuchado. El 1 de octubre pues se celebra el Día del Periodismo, una de las profesiones más peligrosas, ¿no es cierto?, en las últimas décadas. Pero al mismo tiempo, bueno, pues admirada y valorada también por experimentados y jóvenes talentosos, pues, de nuestro país. Para todos ellos, mi saludo y un abrazo, pues, a la distancia, señores periodistas, quienes trabajan, pues, en la emisora Radio Surfue, en nuestra provincia de Cotabambas, en Las Bambas. Que ahí te hay Juhatun Marjarinita, señorita Luis Hernán, Chasquiches, que hay Runa Masiquiches, Rima Parico, Masiquiches, que hay Guaira Wasa Surpuipe, aquí les abarca Napayuninta, Chasquihuayches, Sábado Kunchau Tancaran, que hay periodista Kunaja, Kunchaunin, Anjera y Kunyarespa, Napayam Sayich. También, bueno, pues, saludo a todos los candidatos, pues, a quienes han triunfado, pues, al sillón municipal, provincial, a los paisanos de diferentes distritos de nuestra provincia de Cotabambas, a todos quienes han, bueno, pues, con tanto trabajo, con tanta lucha, con sacrificio, sufrimiento, bueno, lograron su objetivo. Y otros paisanos, otros candidatos, bueno, pues no han tenido esa dicha, esa suerte de triunfo. Para ellos también va mi saludo, mi cariño, mi abrazo
en especial pues para mi amigo, para mi paisano, don William González, un candidato pero muy caballero, muy decente, quien ha demostrado su caballerosidad en la campaña a todos los candidatos, prácticamente, mis queridos paisanos. Así debería ser una persona, no estar ahí con reojos negativos, bueno, con comentarios negativos de los candidatos. No debe ser así, deberían llevar ese don de don William González. Él ayer vi, por ejemplo, acá en Tamobamba, más acercó a uno de los ganadores provinciales, prácticamente a Dante Contreras, le ha saludado, le abrazó, le deseó suerte. Es la caballerosidad. A ese tipo de personas nosotros tenemos que saber reconocer, respetar y saludar de lejos, prácticamente, mis queridos paisanos. Así que aquí les abarca Peralta, pues desde Tamobamba les desea suerte en su gestión. A todos los quienes han triunfado para el cargo de alcalde, bueno, posición de cargo, tomarán la primero del mes de enero para llevar los destinos de nuestra provincia de Cotabambas, de nuestros distritos a nivel de nuestra provincia de Cotabambas, a los nuevos alcaldes. También saludo pues a todos los regidores, la provincia, quienes bueno, pues han tenido esa suerte de asumir como regidores a partir del 1 de enero. Cotabambas huyu ukupi sapanka llaqtamasinchis kuna haber mayqinkunan chay suerteo hayk'irun kurik alcalde kanankupas paykunapas hinallatas regidorkunapas. Señorita Liz, desde hoy día, voy sugiriendo, claro que hay tiempo, también hay muchos regidores, bueno, por la experiencia que tenemos, conocemos, sabemos, solamente entran a ser regidor por la dieta nada más. Y el resto, bueno, no hay nada, pues, porque un regidor, según las normas, debe de permanecer diariamente, mínimamente 4 horas. Pero eso no hay. Simplemente dietistas, para cada sesión nomás van, después desaparecen. No debería ser así. Entonces, ¿cómo está cumpliendo su trabajo de fiscalizador? ¿Cómo está cumpliendo su trabajo de apoyo a la municipalidad en diferentes obras, en todo? Porque uno tiene que estar así. Mira, yo les digo con experiencia, porque yo fui regidor provincial. Señor, yo tenía que pedir licencia de mi trabajo, así que me aboqué pues directamente al municipio. Es un ejemplo prácticamente. Bueno, para terminar, señorita Liz, pues mi saludo muy cariñoso, afectuoso a mi amigo y a mi paisa, pues al profesor Plácido Astete en Chalhuahuacho, caramba, si mainan Plácido, Puricuchanque, Hueracocha, Amauta, Tanga, Trabaja, Sanque, Sulca, Guavaras, Canque, que no camanta, ajá. Trabajación, Amauta, Caininta, Renigación, Kunawan, bueno, macharon que los chicapuños y pucapuños Plácido, y matan muy upacón, Kunankama, escuela que un copio, bueno, hatu una peñita, chasquiva, hatu marcarinita, chaylatan, rimarimurani, kunan tutamantampe, señorita Liz, y matachucha, papurimaita, que son una yanqui. Mana, allillami kasha Hueracocha aquí, Aliancha Campus Capachanqui, creo que está este telefonito. Ya se fue. 7 de la mañana con 53 minutos. ¿Qué tal telefonito? Y hay que cambiar este telefonito. Vamos a hacer, creo, por lo visto, parrillada vamos a tener que hacer, creo. Sí, hay que cambiar el celular. 7 de la mañana con 53 minutos. Bueno, ahí hay muchas preguntas, ¿ah? Sí. Oye, hay tantas preguntas. Mira, ¿sabes qué? Mejor nos vamos a sacar como dicen, el clavito. El clavito nos vamos a sacar. A ver, vamos a tratar de buscar el número del responsable. ¿No? Ajá, ODP, sí, de la ODP de Grau, para que nos dé detalles acerca de esta participación de las elecciones regionales y municipales 2022, donde hay algunas preguntas. Sí, hay bastantes preguntas y dudas, amigos oyentes, para poder aclarar con todos ustedes. Sí, pues, de hecho, o sea, básicamente, por ejemplo, el de Chalhuahuacho, o sea, personalmente, no sé cómo interpretar, porque de acuerdo al resultado de la OMPE que tú ves, obviamente, Hernán, también,
A ver, vamos sí, a... coloca, bueno, a los partidos que de repente han sido retirados en esta contienda electoral, pero están ahí presentes, ¿no? Entonces habría que consultar al jefe de la Oficina, ¿no?, de Procesos Electorales. Bueno, sí, anteriormente, Liz, se hizo la tacha de listas de los partidos también. Entonces en ese tiempo hubo algunos partidos que estaban participando, pero sin embargo también fueron tachados. Bien, 7 de la mañana con 54 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillarico y para compartir con todos ustedes las informaciones del ámbito local, regional, nacional e internacional a esta hora de la mañana. A ver, espérame un ratito, por favor. A ver, espéreme un ratito, calma y paciencia. A ver, nos dicen por ahí que nos están llamando de Colpapampa. Colpapampa, ¿quién está en Colpapampa? Buenos días. Buenos días, señorita. Que nama Colpapampa manda bajar camse y nada. Willy Kamal Ping ganaron que distrito y Kumalape. Se llama Extranjeco. Mara, Huilla era una niña naja. A ver, repitiéramos un chistaje. Ya pacheéramos un chistaje, ya pacheéramos un chistaje. A ver, por ahí ayúdame a buscar igual también. No voy a hacer que yo tenga otra información y demos otra información. ¿Y Masuti Gasha Guaracocha? Martín Valdés Álvarez. Martín Valdés Álvarez. Martín Valdés. Imagina yang kapachanki. Aliyang mi mamita aliyang chi persona ibas. Aliyang mi Colpapampa. Imagina piteri kashan. Colpapampa que mara jawachilan. Ya, Colpapampa. Azuaypas ñaupaj pinkarishan kai movimiento regional Hatari Apurimaj paikunan kashanku ñaupajpi. Gracias, señorita. Gracias, pero mamá. manarajya kai azuaypas kai omperiki actualizaciones qatarwarimushan kai votos nesqamanta chayrajya kashan kai 43% nesqallaperaj votos válidos azuaypas suyasunchiraj yupay kallachashankuraj paykunapas yupay muyashankuraj. ¿Ya? Listo, buena cocha Martín. Ya, mamá. 7 de la mañana con 56 minutos. Tú Pacunanchis, Camaña. A ver, vamos a tratar de ubicar al de la ODP para que nos pueda dar algunos detalles acerca de hablábamos, de estos resultados, ¿no? Sí, porque hablábamos específicamente de Chalhuahuacho. Sí, por ahí que yo también salgo un poco. Acá está, lo tengo. Tienes la duda, ¿no? Tengo la duda. Yo creo que muchos bastante, tenemos. Sí, tenemos la duda en estas elecciones. Bueno, por ahí ya, ojalá que nos pueda contestar el representante de la ODP, Grau, quien podría darnos mayores detalles acerca de estas elecciones. Claro, porque Acción Popular pues no aparecía en esta contienda. Solo son 3 candidatos que estaban en Chalhuahuacho, pero acá, de acuerdo a los resultados. Antes de las elecciones, sí, antes de que se den las elecciones, mientras las agrupaciones políticas formaban sus partidos, sí estaban, se le había visto, pero sin embargo, de repente en el transcurso, por algunas observaciones, el Jurado Nacional de Elecciones tuvo que tachar algunas listas, ¿no? Y eso se ha visto en muchas regiones. Por ejemplo, recuerdo que en Cusco también hubo un partido regional que se presentó a la Municipalidad Distrital de San Sebastián, pero sin embargo también lo retiraron, lo observaron, lo tacharon, lo cual también aparece también en estas elecciones regionales y municipales 2022. 7 de la mañana con 56 minutos, amigos oyentes, nos vamos a una brevísima pausa para volver con la información de las noticias de nuestra región. La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos da el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero.
Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye, porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca comunidad trabaja aquí en Cabuslap, en la tomación que estado de emergencia declarado esta página, entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan los militares también. Por culpa de esas personas que están transitando, se decretó unos 90 días o más, señores. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. 8 de la mañana en punto. 8 de la mañana en punto. Bueno, definitivamente la información, nos están llamando de Coyllurqui, nos están llamando de Mara, nos están escribiendo también los mensajitos. Buenos días, dice en Tambobamba. ¿Quién ganó en Tambobamba? Creo que no dimos en sí como distrito de Tambobamba. A ver, vamos a tratar de bueno, esa sería la provincial, ¿no? Claro. Tambobamba es provincia. Pero como distrito, digamos, ha habido votos también. No, de imagino, hecho. ¿no es cierto? Sí. Entonces, a ver, vamos a buscar y poder responder también. Acá está, Tambobamba, a nuestros amigos, a nuestros oyentes que a esta hora de la mañana, pues, nos están pidiendo a través de el WhatsApp de la radio. Sí tenemos, ¿no? El de Tambobamba. A ver, vamos a actualizar. El tuyo, vamos a municipales, ¿no es cierto? A municipales, nos vamos a Apurímac. Nos vamos hasta la provincia de Cotabambas y Tambobamba sería, ¿no es cierto? En este caso, a ver, tenemos casi el mismo, creo ahora, ¿no? Sí. Coincide por ahí, en todo caso, el resultado. A ver, mucha atención. Digamos, al votos válidos del 60.317% está el movimiento regional Hatari Apurímac. Esto específicamente en Tambobamba. En Tambobamba. Le estaría siguiendo el partido Perú Libre. Perú Libre, ¿no es cierto? Perú Libre con el 29.060% de votos válidos. Esta es la información específicamente para Tambobamba. Claro, y esto es de la página oficial de la OMPE, amigos, ¿no? Estamos dando lectura de lo que aparece en la página de la OMPE. Bueno, me están pidiendo de Coyllurqui, vamos a repetir en todo caso de Coyllurqui, también nos han llamado y nos dicen por favor si pueden repetir la información. A ver, vamos a actualizar, ahora sí creo que de alguna forma sí coinciden nuestros resultados. Sí. Bueno, de hecho que está, digamos, encabezando es el movimiento regional Hatari Apurímac en el distrito de Coyllurqui. Todavía, digamos, con los 78.434% de votos válidos. No es nada ni el 100%, ni nos acercamos todavía. Recién estamos en los 78.434% de votos válidos. Esto actualizado a las 7 de la mañana con 14 minutos de hoy, 3 de octubre. ¿Quién le sigue en Coyllurqui? En Coyllurqui, bueno, ya dijimos el Partido Político Nacional Perú Libre en el segundo y, bueno, el tercero está frente... No, el segundo es Perú Libre. Sí, claro. El segundo. Le sigue en el tercero Frente de la Esperanza. Perfecto, ahí está entonces. Y, bueno, los demás partidos, organizaciones políticas también tienen pues ahí sus votos. Vamos, a ver, ¿qué más nos están pidiendo por ahí que repitamos? Algunos, a ver, vamos a tratar de, creo, recepcionar a esta hora de la mañana a nuestro compañero de labores. Voy a leer, a ver, dice, no va a poder estar en la información de esta mañana. Vamos a poner nuestro fondito. 8 de la mañana con 3 minutos. Vamos 8.
Con 3, sí. Bueno, y las personas que también de repente quieren acceder para ver los resultados de estas encuestas, de estas elecciones regionales municipales, lo pueden hacer buscando en el internet, en Google, ¿no? Pueden poner resultados OMPE. Entonces ahí les va a llevar a la página para que ustedes también puedan ver esta actualización que viene realizando la OMPE sobre las elecciones regionales y municipales 2022. Lo que no hemos actualizado de repente hasta este momento es al gobierno regional. De hecho, que los conteos están ya cambiando, digamos, Hernán, vamos a tratar de actualizar. Entonces, vamos a recibir esta llamadita, creo yo. Hola, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Desde Sorco estoy llamando, Radio Surfo, ¿no? Radio Surfo y Sorco, ¿cómo se llama usted? Jorge Ocharo. Y Meinayan Jorge Capachanqui. Ay, mamá, te le mandan el distrito que yo mando el resultado de tu mamá. Coyllurqui. Ajá. Listo, con Nachayan cajta churaéramos ya sacutas resultados, ya churaéramos ya con naja, con Nachayan, entonces, a ver, Coyllur, acá tenemos, Coyllurqui, hace ahí, Umallishan, Movimiento Regional Hatari Apurímac, pero Manaraj, que hay conteo de votos Nesja, Torachay Jorge, Chairas Kashan, 78.434% Nescapi, o sea, 100% falta Shangraj, pero Umallishan, Movimiento Regional Hatari Apurímac, Nesja, Jajay Coyllurqui Llaqtapi. Ya, gracias, mamá. Listo. Ya, papá, listo, ahí está servido. Bueno, vamos a Sorco, claro, que pertenece pues al distrito de Coyllurqui. Decíamos, Hernán, que vamos a actualizar, sería en para el gobierno regional, ¿no? De Apurímac, en todo caso. A ver, vamos a tratar de actualizar. ¿Tú lo tienes? ¿Regionales o municipales? No, nos vamos a regionales, ¿no? Acá, sí, regionales, nos vamos a Apurímac, de hecho ya se ha actualizado obviamente en cuanto a los conteos, ahora sí creo que coinciden nuestros resultados. Sí, perfecto. Ya, vayamos dando entonces, actualizado a las 7 de la mañana con 14 minutos de hoy 3 de octubre, para el gobierno regional de Apurímac sigue encabezando la lista del partido Frente de la Esperanza 2021, con 40.681% de votos válidos hasta el momento. Bien, y lo que sigue, amigos oyentes, en el segundo lugar, el partido en este movimiento regional Hatari Apurímac, que está en el segundo lugar en estas elecciones regionales y municipales. Que está con los 348% de votos válidos, ¿no? Y le estaría siguiendo Alianza para el Progreso con 13.879% de votos válidos. A hoy, 3 de octubre, 7 de la mañana con 14 minutos, es la última actualización de la OMPE. Claro, y el cuarto lugar, amigos oyentes, para cerrar, está el Partido Progresista Apurímac con 12.573 votos. Y este partido se encuentra en la cuarta ubicación con el 9.7% de conteo. Entonces ahí está la información, amigos oyentes, para la gobernatura regional. Lo lidera el partido político, Partido Frente de la Esperanza 2021. Perfecto, ahí está entonces actualizada para el gobierno regional de Apurímac. A hoy, 3 de octubre de 2022, resultados de las elecciones municipales y regionales. 7 de la mañana con 14 minutos. Está su actualización última de la OMPE. Vamos con más información. ¿Cómo estaremos con Grau? A ver, vamos a ver, amigos oyentes, vamos a la provincia buenos de Grau. Días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, desde el centro poblado de Ñavilla, del centro poblado de Ñavilla, del distrito de Coyllurqui. ¿Con quién tenemos el gusto? Marco Antonio Cornisa Quispe. Queremos la información, las últimas resultados del distrito de Coyllurqui. Del distrito de Coyllurqui, lo hemos dado, ¿no? Pero vamos a ver, espérame ahí en línea nomás para que tengas la información, vamos a actualizar ahorita mismo. Hemos estado dando hace unos instantes, pero de repente no ha escuchado usted, ya estamos actualizando. Coyllurqui, como les decíamos hace unos instantes, sigue encabezando, sigue encabezando, se puso en blanco. Mira, ¿tú tienes? ¿No? A ver, vamos a actualizar.
Un ratito Marco Antonio, con mucha paciencia, se puso en blanco. Ya, estamos tratando de actualizar. Estate por favor atento a la radio. Yo me imagino que están actualizando en la OMPE. Se puso en blanco ahorita. Ya está, ya regresó. Ya. A ver, ¿ves? Han actualizado. No, se puso en blanco de nuevo. Sí, pero qué raro. A mí me voto Lima y y aparece el partido. Sí, deben estar actualizando, Marco Antonio. Hay que tener un poquito de paciencia. Apenas tengamos nosotros la información actualizada última, la vamos a seguir dando. Por favor, Marco Antonio. Está ahorita en la página de la OMPE, está en blanco ahorita, ¿ya? Señorita, disculpe, no sería molestoso. De acá, hace minutos antes, ¿quién está ponteando, señorita? Ya, listo, actualizado, ver, la OMPE. Sí, bueno, actualizado la OMPE, amigo, hasta las 7 de la mañana con 45 minutos, lo lidera el partido, en este caso, Hatari Apurímac, Movimiento Regional Hatari Apurímac, según la página web de la OMPE. Pero esto todavía falta todavía no es al 100%, es a los 78.434%. Por ahí se ha movido un poquito nada más, no se ha movido mucho en todo caso el resultado. Pero está encabezando al momento Movimiento Regional Hatari Apurímac. Muchas gracias, Marco Antonio. Muy agradecida, señorita. Le volveré a llamar de acá de media hora. Perfecto, vamos a estar actualizando. Pero entren a la página, yo voy a estar actualizando en el Facebook de la radio, permanentemente voy a estar actualizando. Vayan entrando, por favor, ahí, ¿ya? Ya, muchas gracias, señorita. Listo, Marco Antonio, buen día. 8 de la mañana con 10 minutos. 8 con 10. Sí, a ver, vamos a primeras planas, me dicen, si entramos, a ver, cuando quieran, me dicen por ahí, a Gonzalo le llamamos entonces, porfa, para que nos pueda acompañar esta mañana y así respiramos un poquito y tomamos agüita también para seguir actualizando, digamos, porque ya empezó a actualizarse nuevamente la página de la OMPE, por ejemplo, el regional, en todo caso vamos a nuevamente actualizarles, nos vamos a Apurímac a esta hora de la mañana con la OMPE actualizado, 7:45, 7:45, o sea, hace unos 20 minutos más o menos. Sigue liderando el partido Frente de la Esperanza 2021 con 40.706% de votos válidos, ¿ya? Esa es la actualización última, digamos, de la OMPE de las 7:45. En unos instantes vamos a nuevamente actualizar estos votos válidos que sigue avanzando, obviamente, de los diferentes partidos políticos. En unos instantes vamos a actualizar, por ejemplo, el de la provincial, el de también los distritos y por supuesto también de Grau. Nos preguntan ahí, ahora vamos a ingresar, mientras vamos contactándonos, vamos a ingresar a Grau, ¿ya? Vamos a ingresar a Grau, que también nos están escuchando a esta hora de la mañana nuestros amigos en la provincia de Grau. La provincia de Grau, resultados de las elecciones municipales, provincia de Grau, a hoy, 3 de octubre de 2022, hora 7:45, actualizado, la página de la OMPE está liderando Movimiento Regional Hatari Apurímac con 44.926% de votos válidos. Y pues también está siguiendo el Movimiento Democrático Somos Perú muy cerca con el 40.696% de votos válidos a esta hora de la mañana. 8:12 minutos. Ya nos vamos, ¿no es cierto?, a la información de los principales diarios. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Siendo 8 de la mañana con 12 minutos, nos vamos a la cabina número 3. Está Gonzalo Huirce para darnos la información fresca a esta hora de la mañana de los diarios de circulación regional y nacional. Adelante, Gonzalo. Allí Ancho Huacaicuna, Paneicuna, Hernán, Liz, a todos los oyentes del informe de diarios y hoy en día más importantes aún porque varios de ellos nos traen pues las noticias, las novedades de qué gobernadores, qué alcaldes han sido elegidos en las distintas ciudades y regiones de nuestro país. Así que vamos a empezar con la lectura de las portadas de los principales diarios de nuestro Perú. Y empezamos con el diario Gestión, en la edición hoy 3 de octubre, lunes 3 de octubre del 2022. El diario Gestión nos trae voto a voto, López Aliaga y Urresti disputan alcaldía.
Rafael López Aliaga tendría el 25.9% y Daniel Urresti el 25.9%, dice resultado según conteo rápido de Ipsos al 100%. OMPE al 47% del conteo da 26.07 a Podemos y 24.85 al partido Renovación de Porqui Oviedo. Candidatos pidieron a sus personeros cuidar votos. López Aliaga cuestionó a la OMPE. ¿Y quién lo cuestiona a él? Me pregunto yo, por mostrar su voto a todo el público cuando él emitió el día de ayer pues su derecho al sufragio. Vamos a ver en qué queda esta historia, porque están peleando voto a voto Rafael López Aliaga y Daniel Urresti. La verdad que ambos candidatos me dan miedo, pero bueno. Continuamos con más noticias. ¿Qué nos dice el diario El Correo? También un titular similar. Voto a voto. Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Daniel Urresti de Podemos registran insólito empate por la alcaldía de Lima. 25.9% cada uno, nos dice. Vamos con más noticias, más diarios, más portadas. El diario Expreso también, según conteo rápido de Ipsos, al 100% empate técnico. Daniel Urresti obtiene 25.9%, López Aliaga 25.9% hasta el cierre de edición. La OMPE al 59% le daba a Urresti 25.89 y a López 25.33. Esto se va a pelear voto a voto. Tenemos también, por supuesto, el diario El Pregón, el diario de Apurímac. ¿Qué nos dice? Según fuente de Ipsos, conteo rápido, Godoy es el virtual gobernador, nos dice. También está Percy Medina, de Frente de la Esperanza, con el 45.6%, Elvin Díaz, con Hattari Apurímac con el 28.2% y Omar Merino con Alianza para el Progreso con el 13.5%. Luego de una intensa jornada se conoció el conteo rápido al 91.4% de la encuestadora Ipsos, dando como ganador en primera vuelta a Percy Godoy del partido Frente Esperanza con el símbolo de la escoba. Godoy habría conseguido un contundente 45.6% de los votos válidos y su cercano perseguidor Elvin Díaz de Hattari solo consiguió un 28.2%. Es lo que nos trae en su portada el diario El Pregón, diario de Apurímac. También tenemos el diario Chasqui Apurímac para el mundo. Nos dice, virtuales ganadores, Percy Godoy, gobernador regional de Apurímac, y Raúl Peña, alcalde de Abancay. Nos dice, esas son las nuevas autoridades que habrían ganado en primera vuelta, ¿no? También nos dice en Cachor, incendio forestal que afectó plantaciones, y en Abancay continúa el mejoramiento integral en la urbanización Bellavista Alta. Por otro lado, el 47% de candidatos no presentaron su declaración jurada de intereses. Es lo que nos trae la portada del día de hoy de El Chasqui Apurímac para el mundo. Tenemos también la portada del diario El Sol. Salcedo y Cuellar encabezan preferencias. Todo hace indicar que entre Werner Salcedo y Edwin Cuellar se definirá el próximo gobernador regional del Cusco. Ambos prefieren esperar a que se realice el conteo al 100%. Es lo que nos trae el diario El Sol del Cusco. Continuamos con más portadas para todos ustedes. ¿Qué nos trae el diario Perú 21? También dice empate entre los candidatos de Renovación Popular y Podemos. Lima, voto a voto. Rafael López Aliaga y Daniel Urresti están pues empatados. El diario La República en su edición, el día de hoy, 3 de octubre. Elecciones regionales en el sur, dice. Roel Sánchez es virtual electo gobernador de Arequipa, le sacó casi 18 puntos a Ismodes. Ex fiscal adjunto Richard Anco repite la proeza de Walter Adubiri de consolidar una victoria en primera vuelta, esto en Puno. En Apurímac, Percy Medina de Frente de la Esperanza ganó de manera holgada, le sacó 17 puntos de ventaja a Elvin Díaz.
Y en Tacna, con un estrecho margen, Luis Torres ganaría la elección pese a ser investigado por actos de corrupción. ¿Quiénes irían a la segunda vuelta? En Moquegua y Cusco se necesitará, dicen, una segunda vuelta para definir al ganador. Lo publicado es el conteo rápido de Ipsos, ¿no? Ahí está en Moquegua, Jaime Rodríguez con Gila Gutiérrez, y en Cusco, Welner Salcedo con Eddie Cuellar, que tienen, no tienen tanta ventaja, así que es muy probable que se vayan a la segunda vuelta. Vamos con más portadas el día de hoy, 3 de octubre del 2022, que nos traen las portadas de los principales diarios. Diario Exitosa nos dice: son virtuales gobernadores, ganan en primera vuelta en las regiones de Arequipa y Puno, según conteo rápido, a más del 90%. En Arequipa, Roel Sánchez de Yo Arequipa, y en la ciudad de Puno, Richard Anco de Reforma y Honradez por Más Obras. Continuamos con más portadas de los principales diarios. El Comercio nos dice: a esperar preferencias. Conteo rápido al 100% de Ipsos para América TV indica que Rafael López Aliaga y Daniel Urresti disputarán voto a voto el sillón de Lima. La OMPE definirá el resultado oficial. Están muy empatados ambos candidatos. Ahí esa es la portada de todos. El diario Ojo también: final de infarto, dicen. Boca de Urna ponía adelante a Porqui, pero OMPE volteó la tortilla. Están empatados Daniel Urresti y Rafael López Aliaga. De igual forma, el diario El Trome: pelean voto a voto, nos dice. Acción Popular y Perú Libre desaparecen del mapa. También es lo que nos trae la portada del diario El Trome. Vamos con algo de deportes también, ¿por qué no? Operación Trujillo nos trae Todo Sport, el diario Todo Sport. Operación Trujillo: Alianza juega mañana con Vallejo en la capital de la eterna primavera y busca seguir avanzando para el título del Clausura. Y el diario Libero dice: los elegidos a falta de 6 fechas para el término del Clausura, 5 equipos, que son ¿quién? Sporting Cristal, Alianza Lima, Atlético Grau, Fútbol Club Melgar y Universitario Deportes, luchan por ganar el título. Uno de ellos será el campeón. Y vamos a esperar los resultados para ver quién se va colocando en la primera casilla. Muy bien, Hernán, Liz, esas son las principales portadas. Acá también tengo un diario más, que es la Yapa del día de hoy, solo porque tenemos resultados de elecciones, y esto me lo ha facilitado mi amigo, mi compañero Henry Borda. Él nos ha traído también lo que es el diario El Tiempo de Cusco. Nos dice: el general ya es alcalde. Luis Pantoja se convierte en el virtual burgomaestre de Cusco. Según últimos resultados, representante de Inca Pachacútec se llevó la preferencia electoral. La gente pide que ponga orden y mejore la seguridad en la ciudad. También ponen: el Corazón versus el Inca. Ya es fija una segunda vuelta para el sillón regional entre Welner Salcedo de Somos Perú y Eddie Cuellar de Inca Pachacútec. Nuevas elecciones serán dentro de un mes. Candidatos tendrán que mejorar sus estrategias y se vienen nuevos debates y confrontaciones, nos dicen. Bueno, esas son las portadas que tenemos el día de hoy, estimada Liz, estimado Hernán. Nosotros nos reencontramos mañana, me imagino ya, con los resultados oficiales dictados por la OMPE para saber cuáles son los nuevos representantes, los nuevos alcaldes y los nuevos gobernadores de las distintas ciudades y regiones de nuestro país. Perfecto, muchas gracias Gonzalo por la información. Definitivamente hoy 3 de octubre hemos amanecido, creo yo, todas las portadas pues hablando con respecto a los resultados, y efectivamente los resultados durante el día van a seguir variando todavía, creo yo, y de pronto pues ojalá mañana ya tengamos al 100% para dar una información mucho más ya completa. Sí, así es, Liz. Y bueno, lo que sorprende también un poco es que si vemos en el sur, sobre todo, algunos representantes han sacado una diferencia bastante holgada, ¿no? El único inconveniente por ahí quizá es la capital, la ciudad de Lima, que están muy, muy divididos peleando voto a voto, pero en el sur sí se ve una amplia diferencia entre los que ya son virtuales gobernadores o en algunos casos virtuales alcaldes de algunas ciudades del sur de nuestro país. Así que, como dice Liz Saldívar, a esperar el día de mañana para ya tener al 100% confirmado los nuevos gobernantes de nuestro querido Perú. Gracias, Gonzalo. Hasta mañana. Gracias a ustedes, amigos. Nos vemos. Cuídense.
8 de la mañana con 22 minutos. Bueno, así está, amigos. Bueno, siguen pidiéndonos nuestros oyentes pues los resultados actualizados. ¿Cómo está yendo esa actualización? Nos indican nuestros amigos de las diferentes comunidades, distritos, centros poblados, provincia de Cotabambas. Bueno, de hecho, hace unos instantes también de Grau me dijeron, por favor, si podemos dar el resultado, cómo está yendo lo de Grau. A ver si entramos a Grau, la provincial mismo. Chuquibambilla. No, pongámosle. Claro, Grau, Apurímac, Chuquibambilla. Chuquibambilla es como Tambobamba, ¿no? Su capital de provincia, digamos. Pero la provincial mismo, yo tengo acá, tendría que ser así, ¿no es cierto? El resultado dice Municipalidad Provincial Apurímac Grau. Así tendría que salir la información. A ver, ahí creo que se pone todos. No hay la opción todos, ¿no? No hay la opción todos. Municipal, qué raro. Porque la mía sí tengo, mira, acá tengo todos y solo sale Apurímac y Grau y dice resultados de elecciones municipal provincial Grau. Bueno, yo le voy dando y después vamos entrando con distritos también. 8 de la mañana con 24 minutos, atención, para la Municipalidad Provincial de Grau, está encabezando a esta hora de la mañana, actualizado a las 7:45 por la OMPE, el movimiento regional Hatari Apurímac, con 44.926% de votos válidos a esta hora de la mañana. Y luego le sigue el Partido Democrático Somos Perú. Ahí tengo Apurímac, Grau, todos y sale otro partido. ¿Y tú tienes otro? Sí. No, aunque Hatari es el mismo. Claro, el Hatari sí, es el que está liderando. En todo caso, sí, no es coincide. Lo que varía. Sí, no coincide todavía. No coincide, entonces no le damos todavía el segundo. No. Pero vamos dando en todo caso la primera. La primera está liderando, Sí está encabezando gobierno, para la alcaldía provincial de Grau, el movimiento regional Hatari Apurímac está encabezando. Tenemos dos informaciones distintas. En el segundo lugar no la vamos a dar todavía, vamos a seguir actualizando. Ahora sí, entonces nos vamos a nuestra provincia, regresamos a nuestra provincia de Cotabambas. Nos están pidiendo ahí, Cotabambas, ¿cómo está yendo? Cotabambas en la provincial. ¿Tú tienes ahí? Sí, pero el primero. No, pero eso es en gobiernos regionales. Nos tendríamos que ir a municipales, Apurímac, Cotabambas. A ver, actualizamos Cotabambas y bueno, ahí sí tenemos, creo, coincidimos ahí sí, ¿no? Sí, vamos a, no creo que dos se equivoquen, ojalá que no nos equivoquemos. 8 de la mañana con 25 minutos, actualizado a las 7:45 de la mañana por la OMPE, sigue encabezando el movimiento regional Hatari Apurímac para la provincial. Estamos hablando de la provincia de Cotabambas, con 33.968% recién de votos válidos. Es mínimo, ¿no? Más de 33% de votos válidos. Bueno, en total de votos tiene 2.088 votos, esto representa al 33%. Claro. Bueno, de la provincia de Cotabambas, ¿no? Ajá, o sea, es todavía mínimo. Claro, es todavía mínimo. El total de votantes son, acá según la información de la OMPE, hasta el momento los votos emitidos son 7.371 votos. Claro, que eso representaría el 100%, ¿no? Claro, sí, y 2.088 representa el 33% de la población. Y lo encabeza el movimiento regional Hatari Apurímac. Bueno, eso es así. Le sigue en el segundo lugar, amigos oyentes, el Partido Político Nacional Perú Libre con 1.739 votos, el cual representa ¿cuánto? Esto en su porcentaje. Es el 28.290%. También mínimo todavía, o sea, hay un montón, digamos, que falta hacer la contabilidad de los votos válidos, digamos. Sí. Perfecto, entonces eso sería para la Municipalidad Provincial de Cotabambas. En el tercero está yendo Acción Popular. Sí. Acción Popular con 1.246 votos, digamos, válidos, que representan el 20.270%. Sí, y también recordar a los amigos, en algunas cédulas, bueno, antes de que en el proceso ya de repente se tuvo las cédulas, hubo unos partidos que, políticos o candidatos que fueron retirados, ¿no? Sí, también eso ocurrió y bueno, eso es lo que nos estaba confundiendo, obviamente, al inicio, cuando dábamos la información de Chalhuahuacho, ¿no es cierto? Porque solo son en carrera partidos. Quedaron, digamos, 3, ¿no es cierto? En carrera quedaron 3, pero sorpresivamente, pues, ya vino, como tú lo decías,
en las cédulas este otro partido, digamos, y que pues la gente, no sé si por inercia, pues empezó a marcar y prácticamente casi iguala o pasa al que está encabezando. Ahorita vamos a dar también este detalle. Ahora sí, nos vamos al distrito de Tambobamba. Ya, vamos con Tambobamba. Vamos a empezar en todo caso así en orden para poder darles la información antes de terminar el programa. Vamos con los resultados de las elecciones municipales provincial Apurímac, Cotabambas, Tambobamba. Sigue encabezando el movimiento regional Jataría Apurímac con 494 votos válidos que representan el 60.317% de votos válidos. Vamos, amigos oyentes, en el segundo lugar se encuentra el Partido Político Nacional Perú Libre con 238 votos, el cual representa el 29.060%. Acción Popular le sigue con 47 votos válidos que representa el 5.739% de votos válidos. Nos vamos ahora sí con Coyurqui. Actualizado a las 7:45 de la mañana en la página oficial de la OMPE, amigos oyentes, se tiene la siguiente información. Lo lidera el partido Movimiento Regional Jatari con 691 votos, el cual representa el 78.434%. Le sigue el Partido Político Nacional Perú Libre con 116 votos válidos, que representa el 13.167%. Y en el tercer lugar está el Partido Frente de la Esperanza 2021, y esto tiene 28 votos, el cual representa el 3.178%. Y nos vamos hasta el distrito de Cotabambas. El distrito de Cotabambas actualizado de acuerdo a la página de la OMPE a las 7:45 de la mañana. Está liderando el movimiento Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso con 88 votos válidos que representa el 29.530%. Le sigue el Partido Político Nacional Perú Libre con 81 votos y esto representa el 27.181%. Y muy cerca está el movimiento regional Jataría Apurímac con 71 votos que representa el 23.826% de votos válidos. Así es, amigos oyentes, todavía esto está en un proceso de conteo, claro, faltan contabilizar los votos. Imagínate, sí. O sea, ni siquiera llegamos al 50%, claro, no llegamos ni al 50%. Vamos con Cotabambas, luego viene Akira, vamos con Akira, la información también actualizada por la OMPE a esta hora de la mañana para Akira. Está encabezando Acción Popular con 455 votos que representa el 34.236% de votos válidos. En el segundo lugar le ocupa el Partido Democrático Somos Perú con 333 votos, el cual representa el 25.056% de la población. Luego viene el Partido Político Nacional Perú Libre con 219 votos, que representa el 16.479% de votos válidos. Así es, amigos oyentes, estas actas son procesadas al 28.571%, actas contabilizadas hasta el momento es el 28.571%. Electores hábiles, según la información, son 1.978 electores. Nos vamos entonces con Mara, nos vamos rapidísimo con Mara, también actualizado a las 7:45 de la mañana, está encabezando el movimiento regional Jataría Apurímac con 157 votos válidos, que representa el 43.132% de votos válidos, repetimos. Le sigue el Partido Político Nacional Perú Libre con 94 votos, el cual representa el 25.824% de la población. Y luego esta Acción Popular muy cerquita con 93, que representa el 25.549% de votos válidos. Claro, casi un empate técnico, sí, ¿no? Ya un empate allí, pero bueno, mayor o grandemente está pues llevando el movimiento regional Jataría Apurímac en Mara. Nos vamos al distrito de Chalhuahuacho. Sí. Chalhuahuacho. Nos vamos, amigos. Acá cambió bastante, ¿no? Sí, ya cambió. Acá cambió bastante realmente. A las 7:45 de la mañana. Así es. Bueno, en Chalhuahuacho obviamente sigue liderando el Partido Político Nacional Perú Libre con 991 votos, que representa el 40.350% de votos válidos. Bien, amigos oyentes, ahí hay un partido
porque no está, bueno, fue de repente retirado. Fue retirado, estas elecciones municipales. Acción Popular. Acción Popular, y está en el segundo lugar con 599 votos válidos, el cual representaría el 24.389%. Pero sin embargo, el segundo lugar es para el movimiento regional Jataria Apurímac con 527 votos, ¿no? Porque este partido sí está participando, está en la contienda electoral. Pues imagínate, Acción Popular ha tenido buenos votos ahí, sin tener pues un representante obviamente, pero sí tiene un montón de seguidores en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Ahora sí, al tercer lugar, en todo caso, viene Alianza para el Progreso con 244 votos, que representan el 9.935% de votos válidos. Gracias, amigos oyentes. Ahí está la información de la municipalidad, bueno, para el sillón municipal de Chalhuahuacho. Muchísimas gracias. Llegamos creo que ya a la parte final. Hernán, hoy edición correspondiente a hoy, 3 de octubre de 2022, siendo 8 de la mañana con 33 minutos, nos pasamos con la hora y bueno, vamos a en todo caso ya por ponerle punto final a esta edición, amables oyentes. Y bueno, mañana nosotros nos retiramos estos días y mañana ingresa Guillermo Recharte con el informativo Willarico. Así es, amigos oyentes, no hay tiempo para más. 8 de la mañana con 32 minutos. Tupananchis Kaman. Tupananchis Kaman, ñañaturecuna no caikuanca. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricuy.